El Antiguo y el Nuevo Testamento están conformados por 76 libros. En ellos, el Dios Todopoderoso emerge como una deidad con comportamientos vengativos y violentos. La Iglesia insiste que Dios es amor, pero Jehová, el Dios amoroso de la tradición judeocristiana, no se condice con los relatos bíblicos de castigos, crímenes y genocidios. ¿Qué opinan los religiosos de estas crónicas? ¿Justifican la ira de Dios? En nombre de Dios se pueden realizar actos violentos contra la humanidad. Dios se enoje o no se enoje, es un Dios perverso. Las religiones han utilizado el nombre de Dios o la voluntad de Dios o sus interpretaciones de estos temas para generar catástrofes, genocidios, matanzas, actos de injusticia, violación de derechos de distintos grupos. Eso es clarísimo. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Los castigos de Dios parecen ser implacables según algunas interpretaciones. Un ejemplo podría ser la historia sobre Sodoma y Gomorra. Este relato cuenta que miles sufrieron una muerte lenta y dolorosa bajo el fuego de azufre. En base a esto cabe cuestionar, entonces, cómo vemos en pasajes bíblicos, de repente que aparece o se manifiesta la ira de Dios, como un ejemplo en el diluvio, en Sodoma y Gomorra. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, mi hijo de hombre la habitará. Hay un mandato central a este pueblo, que ha sido peregrino 40 años en el desierto, y fue acogido por otros pueblos, porque se encontraba gente en el desierto y habitándolo. Entonces, como fue un pueblo peregrino, se le pide acoger a los forasteros, a los huéspedes, es sagrado. Y aquí el problema es que estas dos poblaciones, tanto Sodoma como Gomorra, no acogen como sagrado a los huéspedes. La violencia de Dios en esta historia es extrema, desmedida. Expertos aseguran que en base a la interpretación de estos mitos, el nombre de Dios ha sido muchas veces usado en vano para ejercer distintos tipos de violencia, discriminación. La ley sagrada es a los huéspedes. Y entonces estos pueblos rompen esa ley sagrada. No acogen a los ángeles como huéspedes. Quieren abusar de ellos. Y aquí el problema no es en la cuestión homosexual, es el abuso. La Biblia no habla de eso. Habla de hospitalidad. Y esto es lo que es castigado en este mito. Toda traducción tiene un marco de ambigüedad. Y da lo mismo traducir la Biblia que traducir una obra del inglés a Shakespeare o a cualquier autor. Es más cruel el relato de lo que se pasa. Pero esas son cosas menores. Yo creo que no afectan demasiado al sentido. Finalmente, asesinar está mal, ¿no? Sea quien fuere. ¿Podría estar justificada la ira de Dios según las distintas interpretaciones de las Sagradas Escrituras? La Biblia no tiene el monopolio de violencia, como tampoco lo tiene ni el Corán ni ningún otro texto. Es decir, existe violencia en todas las tradiciones. La pregunta es cómo son interpretados los textos y cómo son vividos. La ira de Dios es propiamente de Dios y Él sabe cuándo se la debe aplicar y cuándo no. Y no porque no entendamos su conducta significa que no tenga sentido. La Biblia, un libro que recopila historias de violencia y crímenes donde Dios es vengativo y cruel. ¿Es necesario el castigo eterno en el infierno? ¿Cómo son justificados los crímenes en la Biblia? ¿Cuánta violencia se ha ejercido en nombre de Jehová? ¿Podría estar justificada la ira de Dios según las distintas interpretaciones de las Sagradas Escrituras? La ira de Dios, otro de los grandes misterios de la Biblia prohibida.